Continuamos viendo la serie En Busca de Respuestas, basada en el libro de Habacuc. Estamos en el capítulo 2, estudiando 5 ayes, que fueron 5 declaraciones de condenación que anticipaba la destrucción de los babilonios. Y el tema de hoy es ay de los violentos. El ay hacia los que ejercen violencia o iniquidad. Así que vaya, ahí en casa también lo invitamos a que vaya preparando ahí abra su Biblia, por favor. Genere ese ambiente a su alrededor en el cual pueda concentrarse, que pueda poner atención. Ay de los violentos. ¿Cuántos se consideran violentos? Bueno, todos vamos a decir que no, ¿verdad? No. Pero hay diferentes grados de violencia que la Biblia también condena. No solamente la violencia que se ejerce a través de las manos, sino también la violencia que puede ejercerse a través de la presión emocional. Así que vamos a estar viendo un poco sobre esto. Y esa tercera lamentación que estamos viendo hacia el pueblo de Babilonia, recordemos que Habacuc ya había sufrido bastante por la situación que se estaba generando alrededor de Judá, la situación de inmundicia que había entre el pueblo. Habacuc oraba, suplicaba, decía: Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que la injusticia prevalezca? ¿Hasta cuándo tú vas a permitir que tu pueblo siga sufriendo? Y el Señor responde al profeta Habacuc en medio de su aflicción y frustración y le dice: Habacuc, no te preocupes, yo estoy trabajando entre mi pueblo, en medio de la injusticia, en medio de la violencia, en medio de esas situaciones que están generando incertidumbre. Yo estoy obrando a favor de mi pueblo y lo que voy a hacer te va a sorprender, vas a quedar impactado, maravillado. ¿Y cuál fue la sorpresa de Habacuc? Que el Señor le dice: voy a levantar a los caldeos para disciplinar a mi pueblo. Y esto generó otra inconformidad en Habacuc. ¿Cómo vas a levantar a un pueblo más injusto que nosotros para corregirnos? Y el Señor dice: así lo haré. Entonces, en ese proceso, usted recuerda lo que sucede con Habacuc. Él va, se aísla, ora al Señor, espera la confirmación de parte de Dios, la revelación. Habacuc, a pesar de su humanidad, él asimila un poco las cosas, ¿verdad? Se doblega y dice: Señor, que se haga como tú quieres. Ahora yo sé que el justo vivirá por la fe, se va a sostener por la fe, va a perseverar por la fe, va a vivir de esta manera, dependiendo de ti solamente, en medio de esta situación de injusticia. Y el Señor le dice: tú espera lo que voy a hacer. Mira, levantaré a los caldeos. Ciertamente mi pueblo va a ser disciplinado a través de este pueblo impío, pero yo también voy a ejercer una condenación y un castigo hacia los babilonios. Y esos 5 ayes describen, ¿verdad? Describen la consecuencia de pecado por la cual los caldeos sufrirán y serán condenados y serán destruidos. Y el Señor le dice a Habacuc: no tienes motivo para preocuparte, porque lo que ellos sembraron lo van a cosechar y yo pagaré según el fruto de sus obras. Entonces, esta tercera lamentación anticipaba la destrucción del reino babilonio, que había sido levantado, había sido edificado, construido. Esa gloria se había exalzado mediante la violencia y todo el esfuerzo humano por sojuzgar a sus semejantes. Dice el Señor: a lo largo eso va a resultar vano. Dios no trabaja en vano. ¿Cuántos saben esto? Toda obra que Dios permite no es inútil, no es al aire. El Señor no está manifestando su voluntad y su propósito dando golpes al aire a ver qué es lo que sucede. Él trabaja con un propósito objetivo, y lo que Él permite, todo lo que Él permite, resulta ser necesario. Y en este caso, el dominio mundial que Babilonia estaba ejerciendo en ese tiempo no se compara al dominio futuro que el Señor Jesús tendría sobre la tierra. Cuando todos los hombres le conocieran, cuando todos los hombres le sirvan, cuando todo ser humano doble su rodilla ante el único Rey y Señor. Y de esto habla esta tercera lamentación. Acompáñeme por favor a Habacuc capítulo 2, verso 2 al 14. Vamos a hacer lectura. Dice: ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Es lo que está diciendo.
Verso 13, pregunta, ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Y el verso 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Mire, vivimos en un tiempo y en un mundo donde la violencia es una herramienta para hacer valer nuestros derechos. Es más, se considera la violencia como una manera natural de responder ante una situación de injusticia o ante una situación que me desfavorece. Y en aspectos bien prácticos podemos ver esto. Por ejemplo, ¿cuántos casos y videos no hemos visto en redes sociales de gente golpeándose ahí a media calle? ¿Y todo por qué se suscitó? Que porque se me cruzó, que porque me pitó, ¿verdad? Tocó el claxon, que porque me dijo, que me levantó la mano, que me hizo señas y el otro se baja broncudo, ¿verdad? Y se le pone al tú por tú. Es una reacción natural de querer hacer justicia o querer hacer valer nuestros derechos. Y es una distinción en el hombre pecador. Ahora, no solamente allá afuera, ¿qué me dicen de los hogares? ¿Qué me dicen en las familias? ¿Cuántos hombres no doblegan a su mujer a golpes? O psicológicamente, o la doblegan emocionalmente, rebajándola, denigrándola. Ese es un tipo también de violencia. Y como usted puede ver, se recurre a la violencia como esa herramienta para pasar por encima de los demás. Muchas personas no ven nada malo en responder a las provocaciones con violencia. Incluso la respuesta natural ante la injusticia resulta ser la violencia. ¿Me la hizo? Me la va a pagar, ¿verdad? Ese es el pensamiento natural del hombre pecador. Y por la entrada del pecado en el mundo, entró asimismo no solamente la muerte, como lo dice la Biblia, sino también a causa del pecado entró la violencia. El primer acto de violencia registrado en la Biblia fue el asesinato de Abel por parte de su hermano Caín. Esto en Génesis 4. Por la violencia inicua de los hombres, Dios envió el diluvio para destruirlos de la tierra. Esto en Génesis 6, 11 al 13. Dice el Salmo 11, 5 que los malos aman la violencia. Y dice el Salmo 62, 10 que los malos confían en la violencia para enriquecerse. Dios aborrece la violencia inicua de los hombres, es lo que la Biblia enseña, pero en ocasiones, déjeme especificar esto, Dios responde a la violencia de los hombres con una violencia justa. Esa es la respuesta de Dios. Como en el caso de Elías y los profetas de Baal, ¿recuerda la historia? Él envió un fuego del cielo sobre el altar y ¿qué sucedió? Mandó asesinar a los profetas. Esto como un acto de justicia divina ante la violencia inicua de los hombres pecadores. Hay una gran distinción entre la violencia de los hombres pecadores que buscan mediante ella satisfacer su soberbia, su egoísmo, su odio, su orgullo, y el tipo, vamos a decirlo así, de violencia que Dios ejerce, que es ejecutada solamente como último recurso de juicio, de un juicio que es santo en contra del pecado. Es lo que vemos en la Biblia. Recordemos que nuestro Dios no es un ser impulsado por la violencia, ¿verdad? No, la Biblia nos enseña que Él es un Dios que es lento para la ira y que es grande en misericordia. El deseo de Dios no es que los hombres perezcan a causa de la violencia por el juicio que Él enviará, sino que los hombres se arrepientan. Pero los hombres, ¿qué hacen? Rechazan a Dios, niegan a Dios, desobedecen a Dios. Ahora, ¿cómo se define el término violencia en general? La definición de la violencia es la siguiente: es la imposición, escuche, por la fuerza
de una voluntad sobre otra. Vea qué preciso es este significado. Repito, es la imposición por la fuerza de una voluntad sobre otra. Es así como un marido se puede imponer por la fuerza a su mujer, doblegando su voluntad. Lo mismo puede suceder en un hogar donde hay matriarcado. Una mujer se puede imponer por la fuerza sobre la voluntad de su marido. Y lo mismo aplica de los padres a los hijos. Los padres también pueden imponerse por la fuerza, ¿verdad? Y ejercer ese tipo de violencia en la cual no hay sabiduría alguna. Y también los hijos pueden imponerse sobre los padres a la fuerza, doblegando la voluntad de los padres. ¿Y qué me dice de un jefe o de un patrón de empresa? También, ¿no? También puede ejercer ese tipo de violencia, imponerse por la fuerza, violentando los derechos de las personas, la dignidad, por ejemplo, de los empleados. Entonces, la violencia, si usted se da cuenta, se da en todos lados, se da en muchas situaciones. Y es un modo de ejercer la fuerza sobre otro, es lo que se define. ¿Y para qué se ejerce fuerza sobre otra persona? Para someterlo, para destruirlo o para denigrarlo. La violencia también se define, repito, como esa fuerza física ejercida con el propósito de violar, dañar o abusar. Y por desgracia, la violencia es una parte de la vida cotidiana que engendra nuevas formas de opresión y de esclavitud. Vivimos en un mundo donde el poder, donde la autoridad, donde el dominio a menudo se establece mediante actos violentos de diferente índole, ya sea emocional, ya sea psicológico o hasta físico. Tengamos presente entonces que la violencia, que es lo que la Biblia nos dice, la violencia en la mente es tan hiriente como la violencia en las manos. Dios no solamente juzgará la violencia que se ejecuta a través de las acciones o de la conducta, sino también la violencia que se está generando en los pensamientos. Jesús dijo sobre esto: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y Jesús les dice, pero yo les digo que cualquiera, dice, ¿cualquiera que qué? Que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y aquí la palabra enojar tiene una implicación también de esto que estamos viendo, de ejercer ese tipo de violencia. Entonces, no solamente es el acto, sino la intención de ser violentos lo que Dios juzgará. En Levítico 19:17 nos dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Y Jesús deja en claro que no solamente los que cometen el acto de matar en este sentido están en peligro de juicio, sino también aquellos que tienen la intención asesina o violenta en el corazón serán culpables de juicio. Según la enciclopedia Wikipedia, la violencia es todo patrón de conducta asociado a una situación de ejercicio desigual de poder que se manifiesta en el uso de la violencia física, psicológica, patrimonial, económica o sexual. Y comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física hasta el hostigamiento, el acoso o la intimidación. Todo esto cubre ese acto violento. Un general militar de los Estados Unidos en el año de 1948, él hizo esta siguiente declaración acerca de los actos violentos del hombre. Él dijo, con las monstruosas armas que el hombre ya posee, la humanidad está en peligro de verse entrampada en este mundo debido a su inmadurez moral. Nuestro conocimiento de ciencias claramente ha superado nuestra capacidad de control. Él haciendo referencia a las guerras que se comenzaban a desatar en el mundo, que no había control sobre los gobernantes.
que se trataba de imponer su voluntad sobre otro solamente. No había un motivo, no había una justificación. Era solamente hacer la guerra por hacerla. ¿Por qué? Porque se tenía la capacidad, se tenía el armamento, se tenía el poder y querían dominar a otros abusivamente. Sobre esta advertencia que estamos viendo aquí, esta tercera lamentación, este tercer ay, vemos en el versículo 12, Habacuc 2:12, el pecado por el cual es señalada ahora Babilonia en esta tercera lamentación. Y dice el versículo 12 del capítulo 2, dice: ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. En la versión traducción viviente leemos este verso de la siguiente manera: ¿qué aflicción te espera a ti que construyes ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? Aquí tenemos una descripción sobre Babilonia construyendo el reino de los hombres. Obviamente no el reino de Dios, el reino de los hombres, el reino del hombre. Y eso es lo que las personas en esta tierra están tratando de hacer el día de hoy. Esto es, las ciudades del imperio babilónico fueron edificadas sobre la sangre y sobre el sudor de sus esclavos, y es lo que está condenando aquí el Señor. Y las herramientas que ellos utilizaron para llevar a cabo esos proyectos y sobre la cual esa gloria babilónica se edificó, las herramientas utilizadas fueron el asesinato, el derramamiento de sangre, la opresión y la tiranía. En este versículo estamos leyendo aquí la palabra sangre. Ay del que edifica la ciudad con sangre. Esta expresión, esta palabra que se traduce sangre, siempre significa culpabilidad por haber cometido un homicidio. Esa es la condenación que está marcándose aquí en este tercer ay. Y usted puede ver cómo el día de hoy, hablando también en este 2020, vemos cómo los hombres fundan sus imperios sobre la iniquidad. Utilizan toda su energía, su creatividad y su ingenio para construir, por así decirlo, su propia torre de Babel. Esto es, una vida, un reino, una soberanía propia sin depender de Dios. Una vida sin Dios, un reino sin Dios. Ese es el reino del hombre. Y la torre de Babel fue un símbolo en aquel tiempo de la soberbia humana y la representación de un reino sin Dios. Ahora, así es como el mundo quiere vivir. Así es como los hombres quieren edificar sus propios reinos. Edifican sus propias marcas, su renombre, su reputación, sus compañías, como símbolo de una soberbia humana, representando un poderío, representando una soberanía sin Dios, negando a Dios. Lo cierto es que el cristiano no debe amar los reinos de este mundo, es lo que la Biblia nos enseña. Aquel que se quiera constituir amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Porque los reinos de este mundo, los reinos que el hombre está edificando en este mundo, vienen impulsados, cimentados por el sistema del propio Satanás. Es lo que la Biblia nos enseña. Esto es el sistema de Satanás, el reino del hombre, los reinos de este mundo. Y ciertamente nosotros no amamos al mundo, no amamos lo que el mundo hace. ¿Qué es lo que hace el mundo? Nos incita a pecar. Y la Biblia nos enseña que Satanás utiliza al mundo para apelar a nuestra carne, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo que hará Satanás es presentar sus placeres materiales, sus placeres sexuales, esos méritos educativos, esos honores, esos reconocimientos, ese poder, su filosofía frente a nosotros, lo cual va a producir enamorarnos, atraernos hacia sí, atraernos a través de esa sensualidad, apelando a nuestra avaricia, a nuestro orgullo. Y eso se define como una categoría ascendente de la tentación. Por eso el cristiano debe ser sensible a lo que está ocurriendo aquí en este mundo.
No podemos constituirnos amigos del mundo. No podemos amar lo que el mundo hace. No podemos amar lo que el mundo es. Estamos en este mundo, Jesús lo dijo claramente. Estamos en este mundo, ciertamente, pero no pertenecemos a las pasiones de este mundo. No pertenecemos a la sensualidad de este mundo, ni a los patrones de este mundo. Satanás, como usted lo sabe, es un ser violento que precede a la humanidad en oposición a Dios. Es lo que Él va a trabajar en el corazón. Él va a trabajar la oposición en nuestros corazones. No solamente en contra de Dios, sino Él va a trabajar también la oposición del esposo con la esposa. La oposición entre los padres con los hijos. La oposición entre tú con alguna persona, ¿verdad? Él va a generar y va a impulsar esa oposición en nuestro corazón hacia alguien más. Eso es lo que Él hace, generar violencia en nuestro corazón. Su violencia es impía. Recuerde que Él no hace la guerra en justicia. Satanás es el que está detrás de la oposición humana a Dios, y esto debe quedarnos en claro. Ahora recuerde, y vamos a considerar la posibilidad, Él persuadió a Adán y a Eva, ¿a qué? Él los persuadió a que se opusieran a su Creador, violando su relación con Dios. Es decir, ejerciendo esa violencia en contra de Dios, esa rebelión. Ellos se rebelaron ante la voluntad de Dios. También recordemos el caso de Caín. Satanás sacó provecho de la debilidad y de la frustración personal de Caín para vencer la tentación de pecar, y le animó a violentar en contra de su hermano Abel. Esto fue lo que produjo en el corazón de Caín: actuar con violencia, actuar en oposición a su propio hermano. También recordemos en los días de Noé, Satanás motivó al mundo en los días de Noé a volverse violento y degenerado y corrupto. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Ante esto, Dios tuvo que intervenir con un juicio justo, destruyéndolo todo. Poco después del diluvio, nos dice la historia bíblica, hubo un hombre llamado Nimrod que emergió como una persona desafiante, dice la Biblia. Este hombre se opuso a Dios. En Génesis 10:9 es llamado Nimrod como un vigoroso cazador. Y como lo sabemos y como lo hemos leído, este hombre fue un tirano, fue un déspota. Fue, según Primera de Crónicas 1:10, el primer poderoso en la tierra. Es decir, ese hombre que ejercía dominio a través de la violencia. Y a pesar que el linaje de Caín había ya terminado, la Biblia nos dice que emergió el linaje de Nimrod, y su similar modo de ser aún prevalece entre los hombres. Y en la actualidad, no solamente estamos tratando con el legado de Caín, sino también el hombre está siguiendo el camino de Nimrod. Es decir, el sistema, el estilo de vida que se fundó en aquel tiempo a través de la violencia. Y esto lo podemos ver presente en nuestras vidas, lo podemos ver presente en el sistema que gobierna este mundo. Usted lo puede ver aún entre las autoridades que aparentemente ejercen justicia, pero que violentan los derechos de otros. La violencia humana y la guerra injusta fueron la razón por la cual Dios tuvo que intervenir a través de la cronología bíblica, trayendo juicio sobre juicio sobre juicio en contra de los hombres rebeldes. Esto lo podemos ver claramente. Y esto fue la razón por la cual Él ha intervenido en el pasado. Y es la razón por la cual también interviene en el presente, y la razón también por la cual Él va a intervenir en el futuro, trayendo un juicio justo en contra de la violencia. Ahora, hablando sobre esto, ¿en cuántos de los seres humanos realmente
se alberga esa actitud o ese pensamiento violento. Realmente el hombre está en guerra, no solamente en guerra contra Dios, no solamente en guerra contra su pareja, no solamente en guerra contra sus semejantes, no solamente en guerra contra alguien más, sino contra sí mismo también. Hay una oposición constante. Y en cuanto a los seres humanos se refiere, la guerra es casi siempre la única respuesta. Es la manera, dicen algunos, en cómo yo puedo defenderme. Es la manera en cómo yo puedo hacer valer mis derechos. Pero la mayoría de las veces hay razones injustas. Y cuando Dios ejerce juicio sobre la tierra, Él lo hace por una razón que es justa, para corregir la maldad. A través de la historia podemos ver a los grandes dictadores, que fueron hombres que se pensaban soberanos, por así decirlo, y que ellos a través de la violencia estaban convencidos que podían producir paz sobre la tierra. Y no fue así. Por esa razón el levantamiento de sus guerras para dominar a otro y preservar esa paz de la cual ellos muchas veces hablaban y por la cual luchaban, y que han logrado hasta el día de hoy. Realmente es difícil poder dar una definición así concreta sobre los resultados. Y todo esto es solamente una manifestación terrible de la depravación a la que Satanás ha llevado a los hombres. Y lo podemos ver. Usted encienda las noticias, enciéndalas. ¿Qué es lo que usted puede ver? No solamente en el mundo, no solo en México, en nuestra propia ciudad, atiborrada de violencia. Vivimos con inseguridad, con temor, con incertidumbre. ¿Por qué razón usted cierra la puerta de su casa todas las noches? ¿Por qué debe ponerle llave? Porque se está protegiendo. Porque usted sabe que puede ser vulnerable. ¿Ante quién? Ante un ladrón o ante una persona violenta. Por esa razón nos resguardamos por la inseguridad que prevalece en este mundo. Y porque estamos cuidándonos, ¿verdad? Y porque estamos guardándonos. Porque hay gente violenta por todos lados. ¿Cuántas personas no han muerto hasta por 10 pesos? O aún aquellos que son asaltados y no tienen dinero, pues los golpean por no tener dinero. De verdad. Supe el caso de una persona que fue asaltada y como no tenía 100 pesos y solamente tenía 20 pesos, lo golpearon por tener tan poquito. Eso es lo que prevalece en este mundo, esa injusticia. Y es lo que está aquí el Señor juzgando. El mundo, el hombre sin Cristo, ¿a qué apela? Apela a la violencia, a la violencia. Y todo esto, repito, es una manifestación terrible de la depravación a la que Satanás ha llevado a las personas. Esa es la consecuencia y el resultado de todo esto. El mundo apela a la violencia. Por esa razón no amamos al mundo, porque lo que hay en el mundo realmente no agrada a Dios, no agrada a Dios. El mundo va en contra de la voluntad de Dios. Por eso no debemos amar lo que el mundo hace, no debemos amar lo que el mundo es, porque si lo amamos, entonces estamos rebelándonos, estamos violentando nuestra relación con Dios. Pablo dice en Colosenses capítulo 3 versículo 2, yo he puesto la mira en las cosas de arriba. Esa es la invitación que Pablo nos hace. Pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de esta tierra. No pongan su mirada y su confianza en los reinos del hombre, porque no van a prevalecer, porque serán destruidos, porque el cielo, la tierra, todo esto terminará, pero la palabra de Dios permanecerá eternamente, y nuestra confianza debe estar en su palabra, en su promesa. Nuestra confianza debe estar en el Dios que es eterno y que nunca será destruido, que nunca cambiará. Y usted puede ver qué es lo que ocurre en la tierra, cómo la violencia y las guerras son la única respuesta
ante la agresión en todos los sentidos. Y esto mismo es lo que representa al hombre. La violencia y la oposición, en muchos sentidos, es la única respuesta que el hombre tiene ante una agresión. ¿Y esto de dónde viene? Del pecado mismo en el corazón del ser humano. Las cosas de esta tierra no tienen valor duradero. Dice la Biblia que todo está en proceso de desintegración. El sistema del mundo está en proceso de disolución. Todo se va a destruir. ¿Cuántos saben? Llegará ese día. Todo será destruido. Y el mundo mismo se está destruyendo a sí mismo. Ahora, acompáñenme a Habacuc capítulo 2, verso 13. Vamos a ver la consecuencia de su pecado sobre este tercer ay. La consecuencia, Habacuc 2:13, pregunta, ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, ponga atención a esto, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. La versión traducción viviente de este verso dice de la siguiente manera: ¿no ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que las riquezas de las naciones se convertirán en cenizas? Se esfuerzan mucho, pero todo será en vano, así dice esta versión. En otras palabras, el Señor estaba hablando a los babilonios y les decía lo siguiente: todos tus esfuerzos para construir pueblos y para fundar ciudades fueron posibles gracias al derramamiento de sangre, a la violencia y a la corrupción. Por eso Babilonia fue lo que fue en su momento. Pero esto mismo es una descripción de los imperios antiguos y también es una descripción gráfica de los imperios que se están levantando en este tiempo, que están edificándose gracias a ese derramamiento de sangre, a esa violencia, a esa corrupción. Y el Señor está diciendo, y todo su esfuerzo, todo por lo que trabajaron, terminará siendo inútil, será fútil. Todo se va a perder, todo se volverá nada. Este enorme y gran imperio que has construido, dice el Señor, todo será sepultado. Todo va a quedar reducido a nada. Y podemos ver a través de la historia cómo antiguas capitales de grandes imperios, ¿qué son el día de hoy? Son ruinas. Algunos desaparecieron, algunos quedaron en el olvido. Y se cumple lo que el Señor está diciendo. Vemos cómo los hombres pueden hacer cosas impresionantes con las habilidades que Dios les ha dado. Y realmente es algo asombroso. Aún tecnológicamente lo que estamos viendo en este tiempo, es increíble la capacidad que el hombre tiene para edificar su propio reino, para establecer su propio imperio. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero todos los intentos del hombre en construir su propio reino será de corta duración. No perdurará, no prevalecerá, no será eterno. Y así, mire, así va a ser los reinos del hombre actualmente. Grandes compañías, grandes empresas que usted ve hoy, que a lo mejor admira y le sorprende, dice el Señor, todo eso llegará un día en que va a resultar ser nada. Será de corta duración. Es lo que está diciendo el Señor. Cuando nuestros reinos son construidos, dice, sobre la base de la corrupción, de la violencia, del orgullo y la arrogancia, se van a convertir en nada, está diciendo. Ahora, aquí, ¿cómo hacemos una aplicación a la vida práctica? Bueno, todos tus planes, escucha, todos tus planes, todos tus proyectos que sean construidos sobre la base de la corrupción, de la violencia, de la injusticia, del orgullo y la arrogancia, van a ser inútiles, van a ser destruidos, no van a perdurar. Ahora, piensa en los grandes imperios que han existido en la tierra durante el tiempo pasado. Algunos de ellos fueron espléndidos. Algunos de ellos fueron magníficos, como Egipto, Babilonia, Grecia, Roma. Pero
si fuéramos en este momento a esas partes del mundo, ¿qué encontraríamos? Encontraríamos únicamente las evidencias más espléndidas de aquellas civilizaciones sepultadas bajo un montón de ruinas, en la mayoría de los casos. Esto es un ejemplo de cómo el reino de los hombres nunca perdurará, pero el reino de Dios prevalecerá. ¿Y dónde tienes puesta tu mirada en este momento? ¿En el reino de Dios o en el reino del hombre? Cerca de Mosul, al norte de Irak, ahí podríamos encontrar las ruinas de lo que fue una gran ciudad, la ciudad de Nínive, la capital del antiguo imperio asirio. Cuando la ciudad estaba en pleno auge, un profeta había predicho que Dios haría de Nínive, dice, un yermo desolado, esto en Sofonías 2:13. En aquel tiempo Nínive era conocida como la ciudad de derramamiento de sangre, y Dios la castigó severamente para que fuera de ejemplo a otras naciones. Esto lo dice el libro de Nahum, capítulo 1, verso 1 y capítulo 3, verso 1 y 6. Ahora tenemos las ruinas de Nínive, o lo que queda de Nínive. Y eso es una muestra de lo que Dios está diciendo aquí con los babilonios. Toda esa gloria que ustedes tienen, les dijo, terminará hecha cenizas. Todo su esfuerzo, todas sus conquistas, todos sus logros resultarán en vano. Resultarán en vano. Y así es como lo demuestran las ruinas de Nínive, así es como lo demuestran las ruinas de Egipto, así es como lo demuestran las ruinas de Grecia, de Roma. Ahí está el poderío del Señor manifestado sobre el reino de los hombres. Dice la Biblia en Salmo 5:6 que Jehová odia a los que derraman sangre y Él los va a castigar. Esto es un juicio santo es un juicio santo de Dios en contra del pecado. Alejandro Magno es sin duda uno de los generales más famosos de toda la historia. Este hombre consiguió aumentar el pequeño territorio de aquella Macedonia hasta completar uno de los mayores imperios de todos los tiempos. Esto históricamente es comprobable, llegando, dice la historia, hasta la lejana India. Este gran imperio se formó en muy poco tiempo. Alejandro y sus hombres macedonios conquistaron todo el imperio persa en tan solo 8 años, dice la historia. O sea, esto fue algo muy rápido. Y mientras él estaba planeando su nueva estrategia para conquistar Arabia, dice la historia que Alejandro Magno murió repentinamente en el año 323 a.C. con tan solo 33 años de edad. Un hombre que fue alcohólico, un hombre que fue violento y que también señalan los historiadores que era un enfermo mental. Él se creía un dios, él se creía un soberano. Él comenzó a gobernar como un tirano, ejerciendo violencia para dominar, para conquistar, para gobernar. Pero ¿qué sucedió? ¿Dónde quedó todo ese gobierno central que él había establecido? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedaron sus vastas posesiones? ¿Dónde quedó su dinero? ¿Dónde quedó su riqueza? En la ruina, en el olvido. Posteriormente a su muerte, todos sus generales, toda su gente fueron asesinados, fueron exterminados y quedaron, como dice la Escritura, en cenizas, quedaron en el olvido. Y así podríamos hacer un recorrido por la historia que nos recuerda aquellas ciudades que fueron construidas por los imperios más potentes del mundo antiguo, que son el testimonio de su poderío, pero que han quedado sepultadas solamente en escombros, en cenizas y en el recuerdo. Ya no existe su poder, ya no existe su riqueza, pero sí sus ruinas fue lo que quedaron. Ciudades como Atenas en Grecia, como Petra en Jordania, como Alejandría en Egipto, como Constantinopla en Turquía, como Roma en Italia. Son algunos de los ejemplos que podemos citar de estas ciudades que en la antigüedad representaban un poderío soberano.
que eran inconquistables, que fueron grandes imperios hambrientos de poder, que se embarcaron en interminables luchas violentas para controlar a otros pueblos rivales. Y hoy, sus capitales, ¿dónde están? ¿Dónde están? Sus capitales, que fueron marcadas por la opulencia y la prosperidad, fueron objetos de envidias, de rivalidades, y esto provocó que fueran vulnerables al ser atacadas y derrotadas. ¿Y hoy qué son? Hoy no son más que lugares históricos con interés turístico. Se edificaron con opulencia y poder y terminaron en ruinas, y algunas quedaron en cenizas. ¿Y sabe algo? Esto no solo se transmite en el aspecto de esos imperios sobre la tierra, sino lamentablemente es un ejemplo de lo que también sucede con algunos ministerios y algunas iglesias que edifican sus propios imperios, líderes religiosos que edifican su propio reino y que en su momento eran iglesias influyentes, iglesias que predicaban el evangelio, pero ¿qué sucedió? Comenzaron a levantarse, comenzaron a sentirse orgullosos de sus logros, de su gente, de sus edificios, de su capacidad, de su poderío económico. Y son ministerios que comenzaron a edificarse ya en medio de corrupción, en medio de injusticia, y lo que antes representaba un lugar donde se predicaba la verdad de Cristo, pasan los años y esa gloria quedó en el pasado. Y en algunos casos alrededor del mundo ya únicamente ves los edificios, ves el recuerdo de lo que fueron esos grandes ministerios. Fueron vulnerables. ¿Por qué fueron vulnerables? Porque se dejaron llevar, construyeron en base al orgullo, a la soberbia, a la arrogancia. Y así como aquellas grandes ciudades, lamentablemente, hoy hablamos de algunos ministerios a través de la historia solamente como lugares de interés turístico. Eso fue lo que quedó. Por eso la Biblia nos insta a que guardemos el corazón, que no edifiquemos con opulencia, con poder, porque de lo contrario vamos a terminar en ruinas. Vamos a terminar en cenizas. Y es un principio que la Biblia nos enseña, que aquel que se exalta va a ser humillado, va a ser quebrantado, pero el que se humilla, el que se quebranta, será levantado por el Señor. ¿Y cuál fue la condenación en esta lamentación de Habacuc? Veamos el capítulo 14. Habacuc 2:14. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. La versión traducción viviente lo leemos así: así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Esto es una palabra de esperanza. Es una palabra que nos ha sido escrita para que nosotros nos animemos en estos tiempos difíciles, en estos tiempos violentos, en estos tiempos de incertidumbre. Como ya lo mencioné, el hombre violento piensa que su poder hace derecho. Así que ese hombre se siente libre, con la libertad de abusar de los demás para su propia ganancia, para edificar su propio imperio, su propio reino, su propio éxito, su propio triunfo. Y el Señor le recuerda a los hombres violentos que su triunfo no será definitivo, que ellos serán en algún momento destruidos y que también ellos van a cosechar lo que han sembrado. Y repito, es un verso que nos da esperanza en medio de la condenación de Dios sobre todas las naciones de la tierra. Es un verso que está alentando a los cristianos. Ciertamente los violentos sufrirán con violencia, pero los justos verán la tierra llenarse del conocimiento de la gloria de Dios. Este verso está brindándonos esa esperanza para que perseveremos, para que tengamos confianza, como lo dice Habacuc anteriormente: el justo vivirá por la fe.
Y en medio de la violencia, en medio de la corrupción, en medio de la injusticia, el Señor nos está diciendo: yo haré que mi pueblo prevalezca. Yo haré que mi pueblo se mantenga firme. El Señor corregirá, el Señor reprenderá, pero Él nos recuerda: el hombre violento con su violencia sufrirá. Y este verso está alentándonos: en medio de la corrupción, de la injusticia y la violencia, el justo por su fe vivirá. Y debemos perseverar confiando en Dios. Y nuestra fe apunta en que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y ¿sabe? Esto algún día será una realidad. Esto es lo que el Señor está diciendo. Esto debe brindarnos esperanza. No es una realidad en este momento. Lo cierto es que ahorita la tierra está llena de violencia, de corrupción, de injusticia, de muchas cosas malas. Pero dice el Señor: cuando Cristo venga por segunda vez, ¿qué sucederá? La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Hasta entonces. ¿Y podemos seguir adelante en medio de los tiempos malos? Podemos seguir adelante. Y este verso es una referencia al reino de Dios que es eterno, que no terminará. El reino de los hombres se construyó por medio de la violencia, por lo que será de corta duración. Los hombres sembraron violencia y con violencia serán destruidos. En cambio, el reino de Dios permanecerá para siempre. Ese reino cubrirá toda la tierra. Los babilonios, los asirios, los romanos, ellos trataron de cubrir toda la tierra con su corrupción, con su poder, con su soberanía humana. Y algunos de ellos conquistaron parte de la tierra que era conocida en aquel entonces. Pero Habacuc está diciendo: pero el reino de Dios, ¿qué hará? El reino de Dios cubrirá por siempre y para siempre toda la tierra. El reino de Dios será conocido a todos los hombres. Y eso es una promesa futura. Él reinará, está diciendo Habacuc. Él reinará, Él gobernará, Él regirá, Él vencerá sobre todos los reinos terrenales. Y aquí estamos viendo el triunfo absoluto, eterno, final y último del reino de Dios. Que no importa lo que los hombres hagan, no importa la riqueza de los hombres, no importa qué tan fuertes puedan ser los reinos que los hombres actualmente están edificando. No importa qué tan feroces ellos puedan mostrarse. ¿Qué nos dice la Biblia? El reino de Dios cubrirá toda la tierra, toda la tierra. Actualmente vivimos llenos de tantas preocupaciones. Preocupaciones de guerras, preocupaciones de crisis económicas, preocupaciones de enfermedades, preocupaciones climáticas, preocupaciones acerca de armas nucleares. Hay tantas preocupaciones que nos están invadiendo y que pudieran alimentar nuestros temores si solamente estamos mirando las cosas terrenales. Si solamente estamos juzgando el mundo desde la perspectiva humana, obviamente vamos a llenarnos de temor, vamos a llenarnos de miedo, pero el Señor está diciendo: la gloria de Dios cubrirá toda la tierra. No podemos mirar a la tierra desde la perspectiva humana. Necesitamos mirar lo que está sucediendo en la tierra, en el mundo, a través de los ojos de la fe y de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Porque ¿cuántos saben que Dios está construyendo su reino? Y los enemigos de Dios no van a poder prosperar, es lo que está diciendo aquí Habacuc. Los babilonios no prosperarían, no avanzarían más allá de lo que Dios les ha permitido, porque Él es soberano. Y lo mismo ocurre con los reinos de este mundo, no van a prosperar más allá de lo que Dios indique. Es Dios quien tiene un control absoluto sobre todas las cosas. Y aunque naciones como China, como Estados Unidos, como Irak, como Rusia puedan endurecer sus corazones contra Dios y puedan oponerse contra la soberanía de Dios, ¿qué resulta para Dios eso? Nada. No van a hacer a Dios ni menos. El poder de Dios no va a quedar reducido, menguado.
Ellos lo pueden hacer, sí, se pueden rebelar en contra de su hacedor, de su creador, pero sus reinos será de corta duración, es lo que está diciendo la Biblia. Hay naciones que actualmente estamos viendo, gobiernos que se están levantando, que parecieran invencibles, pero no para Dios. Dios ha establecido un tiempo para todos ellos. Y la arrogancia de los babilonios, dice un escritor, un comentarista dice esto sobre este versículo: la arrogancia de los babilonios proveería un pequeño fuego, y su fin sería convertirse en cenizas amontonadas en un rincón de la tierra. Así es como describe a Babilonia en los tiempos de Habacuc. Así es como también podríamos describir la arrogancia de las naciones actualmente, de aquellos gobiernos, de aquellos dictadores, de aquellas naciones. Únicamente su poderío, su reino, su riqueza, únicamente está proveyendo leña, fuego, con el fin de convertirse en cenizas, que terminarán, como dice este comentarista, allá, amontonados en un rincón de la tierra. Terminarán en el olvido. Así será la gloria del hombre, pero no la de Dios. Entonces lo que nos habla este punto es que el destino de los malos está sellado. Está sellado. Si alguien vino y cometió injusticia en tu contra, si alguien te ofendió, si alguien te lastimó, si alguien violentó en contra tuya, el Señor hará justicia. ¿Cuántos saben? Y no necesitamos recurrir a la violencia. El Señor hará justicia, Él es nuestra justicia. Y recuerda que cuando veas gente como el pueblo de Babilonia, que están levantándose, ¿verdad?, en medio de la violencia, que están levantándose a causa del derramamiento de sangre, que están levantándose a causa de la corrupción y la injusticia, el Señor nos dice: no te preocupes, la sentencia de todos ellos está sellada. Está sellada. Porque la gloria de Dios, dice, llenará toda la tierra. La gloria de Dios se hará presente en toda la tierra. Sobre este contexto, las ciudades caldeas habían sido construidas mediante conquistas injustas. Había matanzas masivas para dominar a otros, había deportaciones, utilizaban a los pueblos conquistados a hacer trabajos forzados. Y el Señor está diciendo a Babilonia: todo tu esfuerzo será en vano. Todo tu poderío en esta tierra no servirá de nada y no impedirá que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Miren, sobre esto y en los tiempos que vivimos, ningún dictador presente, ninguna situación que se genere en el mundo impedirá que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Que si el anticristo, que si esto, que si lo otro, que si nos están controlando, que si la vacuna, que nada, escuche, absolutamente nada ni nadie impedirá que la tierra se llene del conocimiento de la gloria de nuestro Dios. Nada. Y en medio de esos tiempos violentos, de incertidumbre, de tanta paranoia, ¿qué debe hacer el cristiano? Seguir adelante, vivir por la fe, tener su confianza en el Señor. Así que eso es a lo que somos llamados en este tiempo. No vamos a erradicar la violencia haciendo marchas o oponiéndonos, ¿verdad? Y manifestándonos. El Señor no permitirá que los reinos del mundo prevalezcan, y Él traerá un juicio justo sobre esas naciones. Pablo, sobre este verso, sobre esto que habla Habacuc, él señala en 2 de Corintios capítulo 4 verso 6 lo siguiente. Él dice: pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y vea lo que Pablo está haciendo aquí. Él está presentando el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Quién es el conocimiento de la gloria de Dios? Cristo.
Es lo que Pablo está señalando. Es Cristo la gloria de Dios. Esto es lo que Habacuc está profetizando aquí. Habacuc, usted lo sabe, él no conocía a Cristo, él nunca había visto a Cristo, pero él estaba anticipando con esta declaración la venida de Cristo. Él veía muy poco, tenía muy poca comprensión sobre lo que representaba la obra del Hijo de Dios. Pero al mirar atrás ahora podemos ver claramente que Dios estaba hablando aquí específicamente sobre el día cuando Cristo vendría. Esa es la gloria de Dios. Dios, dice la Escritura, nos dio una manifestación, una imagen, una representación de su gloria. ¿Cuál es esa gloria de Dios? Su Hijo. Esa es la gloria de Dios, su Hijo Cristo. Jesús dijo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él también oró para que pudiéramos ver su gloria, la gloria de Dios el Padre. En Juan 17:24 Jesús dijo, para que vean mi gloria, para que vean, dice, mi gloria que me has dado, es lo que declara Jesús. La gloria de Dios sobre la interpretación y contexto de este verso es Jesús. Él es la gloria de Dios. Él moriría y su sangre sería derramada por los pecadores, y mediante su sacrificio y su muestra de amor en la cruz del Calvario, ¿qué cree que sucedió? La tierra se ha llenado del conocimiento de la gloria de Dios. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Ahí está la llenura de Dios. Como lo dice Pablo, en la faz de Jesucristo. Esa gloria de Dios es Cristo. Sobre esto mismo contemplamos la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, como lo dice Juan 1:14. Nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dice, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vea cómo ese conocimiento está cubriendo la tierra, así como las aguas cubren el mar. Esa es la gloria de Cristo que va a prevalecer por encima de los imperios del hombre, por encima de los reinos humanos. Hay muchos de esos imperios modernos que están rechazando al Dios del universo, que tienen sus propias religiones falsas, cimentadas sobre la iniquidad. Ellos están construyendo sus propios reinos anti-Dios, anticristo, pero un día el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo brillará, y la luz de Dios cubrirá la tierra y expulsará y expulsará toda la oscuridad que en este momento está gobernando sobre la tierra. Aquí está una promesa maravillosa. Aquí se nos está profetizando la propagación máxima del Evangelio de Cristo por todo el mundo. El reinado de Cristo sobre la tierra en el futuro, sobre todo. Y también nos está hablando de aquel maravilloso día cuando toda rodilla, ¿qué hará? Se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Ahí está esa manifestación gloriosa, el conocimiento de la gloria de Dios rodeando, llenando toda la tierra a través de Jesucristo. Y alrededor del mundo, en todo el mundo, de orilla a orilla, de continente a continente, nos dice la Escritura, todas las naciones del mundo, aún aquellas naciones donde actualmente es ilegal el profesar la fe cristiana, aún aquellas naciones que están rechazando a Dios y están adoctrinando en contra de Dios. Dice la Biblia que todas esas naciones vendrán y doblarán sus rodillas ante Jesús, reconociéndolo como el Señor, y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren el mar. Esta es la promesa de Dios. Y el día de ayer yo mencionaba este ejemplo: dictadores sanguinarios como Adolfo Hitler, como Stalin, ¿qué van a hacer? Doblarán sus rodillas reconociendo que Jesús es el Señor. Grandes científicos destacados como Stephen Hawking, que ya falleció, considerado el hombre más inteligente del mundo, y qué ironía, y era ateo.
Este hombre también doblará su rodilla ante Cristo y lo reconocerá como Señor. Aquel filósofo alemán ya fallecido, también ateo, Nietzsche, también doblará sus rodillas y confesará que Jesús es el Señor. El creador de Facebook, el creador de redes sociales más importantes en este tiempo, hombres que son multimillonarios y que la mayoría se consideran ateos, reconocerán que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Y podríamos seguir mencionando muchos hombres importantes como Bill Gates, como Steve Jobs, como Chaplin, como Darwin, como Michael Jackson, como John Lennon, como Maradona, ¿verdad? Michael Jordan, a quien se le ocurra, que ha edificado su propio imperio, su propio reino. Todos, ¿qué harán? Doblarán su rodilla ante Cristo y lo reconocerán como el único y soberano Dios. Lo reconocerán como el Señor. Los justos por la fe vivirán. Termino. Los justos vivirán por la fe. Así que hoy, este mensaje es un mensaje también de esperanza en medio de la aflicción. Si te sientes triste, si te sientes desconsolado, abrumado, y quizás no a situaciones mundiales o a guerras mundiales, sino a cuestiones personales, aquella oposición que a lo mejor está en tu corazón, aquella pequeña guerra que está librándose dentro de tu familia, dentro de tu propia vida, en tu lugar de trabajo, en tu escuela, en tu matrimonio. Aquí es donde nos afianzamos a esta promesa, a esta palabra. Recuerda, en medio de esa situación que estás viviendo, en medio de la violencia, la corrupción, la injusticia, en medio del derramamiento de sangre, aquí es donde debemos recordar que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren la tierra. Y dice la Biblia que llegará el día cuando el mundo esté lleno de ese conocimiento de la gloria de Dios. Llegará ese día. Y ya no de la fama de imperios perversos. La tierra ya no se llenará del reconocimiento de hombres importantes o de reinos humanos o de los reinos de este mundo, sino de la gloria de Dios. Que el día de hoy nuestra familia pueda ser llena de ese conocimiento de la gloria de Dios. Que el día de hoy nuestro hogar, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros planes puedan ser llenos del conocimiento de la gloria de Dios. Y no de la fama, no de la soberbia, no del orgullo, no de la arrogancia con la cual se edifican imperios perversos, sino con la gloria de Dios. Y recuerden, en un futuro, todo el mundo, todos los hombres, todos los pueblos, todas las naciones, todos reconocerán que Jesús es el único Dios. Y Él estará por encima de aquellos reinos de los hombres. Y Él estará por encima de aquellos reinos del mundo. Y todo lo que el hombre construye, ¿cómo terminará? Terminará en cenizas. Todo lo que el hombre edificó en corrupción y violencia e injusticia será en vano. Será en vano. Como lo dice, las riquezas de esas naciones imponentes se van a convertir en cenizas. Y así la vida de muchas personas. Todos sus éxitos, todos sus logros se van a convertir en cenizas si no fueron edificados con la sabiduría de Dios. Que el Señor nos siga ayudando. Esto nos confronta. Esto realmente debe ponernos a pensar cómo estamos edificando, cómo estamos construyendo, en quién está nuestra confianza el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hoy nos has hablado, hoy nos has enseñado de que nada